Radio Mundial Adventista presenta Preguntas Bíblicas, espacio donde encontrará respuestas sobre pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras y otras interrogantes. Conducido por el licenciado Rodrigo Josué Rivas. Saludos. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de gran ayuda a su crecimiento intelectual y espiritual. Comencemos. ¿Por qué es importante para todos los cristianos la profecía establecida sobre la base de Daniel 8:14, que culmina en 1844? Nuestro programa de hoy, Profecía cumplida. Esta es la pregunta que nos hacen de tanto en tanto otros cristianos. En una era de racionalismo y metodologías científicas, se considera absurdo afirmar que un escritor bíblico fue capaz de predecir eventos que se harían realidad miles de años después de ser anunciados. Pero la Biblia brinda abundantes ejemplos de profecías a corto y largo plazo que tuvieron cumplimiento histórico. En primer lugar, un Dios del futuro. En 1844 debiera recordar a los cristianos que el Dios de las Escrituras aún se involucra en la historia. El enfoque histórico crítico de la interpretación bíblica excluye la interpretación divina de la intervención de los asuntos humanos, dejándonos en las manos de la causalidad humana y natural. Daniel capítulo 8, el verso 14 y su cumplimiento en 1844 son un llamado para que los cristianos regresen a la Biblia y las profecías apocalípticas para reafirmar que Dios participa activamente en el cumplimiento de la palabra profética de la historia humana. Estas profecías ofrecen un bosquejo general de la experiencia del pueblo de Dios durante la era cristiana. Los ayuda a ubicarse dentro del flujo de la historia y los llaman a ponerse del lado del plan de Dios. Dios no dejó de comunicarse al final del siglo I. Aún podemos oír su voz en el cumplimiento de las profecías apocalípticas. El cumplimiento de Daniel 8:14 en 1844 representa un clamor divino a la raza humana, que nos informa que la obra de Cristo en el santuario celestial está directamente relacionada con su obra dentro de la historia. En segundo lugar, la obra mediadora de Cristo. El evocar el año 1844, cuando se cumplió la profecía, es un llamado al mundo cristiano para que regrese a la enseñanza bíblica de la obra mediadora de Cristo en el templo celestial. En general, los cristianos han descuidado esta verdad bíblica. En la tradición católica romana, la Iglesia llegó a ser el templo celestial y estableció el sacerdocio humano para distribuir la gracia de Cristo. Así quedó relegada la obra del único mediador entre Dios y los seres humanos, como dice 1 Timoteo capítulo 2, el verso 5. Los protestantes enfatizaron tanto la cruz que poco tienen que decir sobre la mediación de Cristo ante el Padre. A menudo la limitan a su muerte en la cruz. La significación tipológica de los servicios del santuario israelita ha sido parcialmente ignorada, pero la mediación de Cristo en el cielo es tan importante para nosotros como la cruz, no porque complemente la cruz, sino porque revela su poder salvífico. En tercer lugar, la obra de juicio de Cristo. El cumplimiento de la profecía de 1844 anuncia al mundo cristiano que el significado tipológico del día de la expiación, según Levítico 16, su obra de juicio escatológico, está siendo cumplida o cumplido por la mediación de Cristo en el templo celestial. Este juicio, que ya está en proceso, producirá la vindicación de Dios y su pueblo y la purificación del universo de la contaminación del pecado, según Apocalipsis capítulo 20, el verso 11 al 15. El juicio no tiene por objetivo informar de algo a Dios, sino revelar a todas las criaturas inteligentes que Él ha hecho frente al problema cósmico del pecado con amor y justicia. Filipenses capítulo 2, el verso 9 al 11. Apocalipsis capítulo 16, el verso 5 al 7. El capítulo
19, el verso 1 y 2. Mientras este juicio se lleva a cabo en el cielo, la Iglesia se encuentra activa en la tierra. Por último, la urgencia del mensaje. El cumplimiento de la profecía de 1844 invita al mundo cristiano a despertar de su letargo espiritual para proclamar un mensaje que lo prepare para la venida de Cristo. Este Evangelio eterno debería ser proclamado en el contexto de la obra del juicio divino y de los engaños satánicos que se incrementarán significativamente hasta el fin del conflicto cósmico. La Iglesia cristiana debería proclamar con urgencia al Salvador crucificado y resucitado que se encuentra en el santuario celestial intercediendo por nosotros ante el Padre e involucrado directamente en la tierra mediante su Espíritu para oponerse al último ataque demoníaco contra Dios y su reino. El año de 1844 trajo a la luz un sistema de verdades bíblicas que se opone sin temor a los engaños del enemigo, siendo así un instrumento divino para preparar al mundo para el regreso de Cristo. El Señor te bendiga. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas fue una presentación de Radio Mundial Adventista.